This meeting is Grabando. being recorded. Ok. Buenas noches a todos ustedes. Gracias por participar en esta nueva sesión de Helping Parents Heal en español. Aquí tenemos como nuestra invitada a Adriana Espinosa. Ella nos va a hablar, nos va a participar. ¿Quién es ella? ¿Qué hace? Y el tema de interés de hoy es nuestro niño interior. Y antes de esto voy a expresar nuestra lectura de la misión de este grupo y que este grupo que se llama Helping Parents Heal en español es una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a los padres y madres desconsolados a convertirse en padres y madres iluminados, brindándoles apoyo y recursos para ayudar en el proceso de superación. Damos un paso más allá de otros grupos al permitir la discusión abierta de experiencias espirituales y evidencias de vida después de esta, o sea, vida de, al más allá, de una manera no dogmática. Les damos la bienvenida a todos, independientemente de cualquier religión o carencia de esta, permitiendo un diálogo abierto y recibirnos a todos sin ningún tipo de juicio. Helping Parents Heal en español ofrece una variedad de oradores que les permite a los padres y madres ser informados sobre muchas posibilidades de superación, sobre todo conectarse con sus hijos fallecidos y aprender sobre la vida después de esta. O sea, claro, el más allá. Los puntos de vista expresados por nuestros distinguidos invitados no reflejan necesariamente a nuestro grupo de Helping Parents Heal en español. Así que le rogamos que tomen todo lo que más les beneficie a cada quien personalmente, para que cualquier cosa que ustedes sienten que se les ayuda, que les beneficie, como digo, tómenlo eso como ustedes quieran y que sea algo para nuestro bien. Mucho gusto, Adriana. Es un placer conocerte. Y antes que nada, quiero agradecer a todos ustedes que están aquí presentes. Quiero agradecer en especial a Lulu Arriola, que me habló de ti, me dijo un tema de mucha importancia y estoy totalmente de acuerdo con ella, que es el tema de nuestro niño interior. Algo que pienso yo que es de suma importancia porque y lo cual ya nos hablarás de eso, Adriana, recuerdo cuando yo era niña y no había ningún miedo, éramos tan libres, éramos tan felices, ¿verdad? No había absolutamente nada de juicio. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y eso nos vas a explicar, ¿verdad? Adriana, muchas gracias. Gracias por estar, gracias por aceptar esta invitación. Somos mamás y papás que estamos, que hemos, bueno, no quiero decir perder, sino que hemos ganado un hijo o hija al otro lado de este plano terrenal y siempre estamos con las ganas y en el camino del aprendizaje, en el camino de saber, en el camino de conocernos, en el camino de nuestro interior. Y considero de que este tema es de suma importancia y gracias, Adriana. ¿Por qué no nos hablas de ti? ¿Qué eres? ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Ya dijiste que eres del hermoso Guadalajara, México, y a ver por qué no nos hablas, por qué no te presentas, ya que yo sé que te puedo presentar, pero me encanta escucharte. Claro, Ana. Pues muchas gracias. Primero que todo, muy buenas noches y bienvenidos cada uno de ustedes. Cierto, Lulú fue el vínculo de encuentro entre Ana y yo, pero también ahora es Ana el vínculo de encuentro para con cada uno de ustedes que están aquí presentes. Es un placer poderlos acompañar el día de hoy y que podamos hablar brevemente sobre lo que es el niño interior. Y pues hacías una pregunta, Ana, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó si éramos esos niños
pequeños, alegres, felices, contentos, creativos, imaginativos, etcétera. Pues vamos a ver si le damos respuesta a qué fue lo que nos pasó conforme vayamos transcurriendo por este proceso. Pero antes que todo, pues como me pide perdón, Ana, me gustaría presentarme. Sí, Pues mi nombre es Adriana Espinosa. Estudié la licenciatura de Filosofía en la Universidad de Guadalajara. Durante 17 años me he dedicado y sigo dedicándome a la docencia, doy clases a nivel bachillerato, es una de mis pasiones. Actualmente estoy como maestrante de la maestría en desarrollo humano y esto es lo que me ha dado el camino a recorrer los aprendizajes y las vivencias del niño interior. También he tenido la oportunidad de estudiar otros temas que han sido de mi interés y que tienen que ver todos con la condición humana, todos con la búsqueda del desarrollo humano en sus diferentes áreas, ahora desde la potencialidad del desarrollo humano del individuo, pero también desde el desarrollo de salud. Tuve la oportunidad de estudiar acupuntura, flores de Bach, entre otras terapias que también en su momento fueron aplicadas. Y actualmente estoy por este camino del desarrollo del potencial humano. Brevemente les cuento eso sobre mí. No sé si alguien quiera preguntar algo antes de que iniciemos, comentar, decir cómo llega a la sesión de hoy. Me gustaría escuchar sus voces. claro, claro, claro. ¿Alguien desea, hablar? ¿Alguien desea preguntar? Por favor, siéntanse en confianza conmigo aquí a través de esta plataforma, en como dijo Adriana, ¿no? Si quieren, la doctora Adriana, si desean hacer una pregunta que los haya llevado o atraído a este tema, a esta presentación, con mucho gusto. Sí, a ver, aquí tenemos una manito levantada, la mano de Javier Betrán también, pero le he preguntado varias veces y no, a ver, em, Karina, que tiene la de Oppo, sí, a ver, Buenas tardes a todos, buenas. eh, o buenas noches. Yo también soy de Guadalajara, Jalisco, Adriana. Este, siempre he escuchado eso del niño interior, pero nunca he tenido o nunca he buscado información. Eh, bueno, se me hace interesante porque pienso que es una manera también que nos puede servir o me puede servir en, en una etapa difícil por la que estoy pasando. Gracias. Gracias, Karina, gracias, te lo agradezco. Quiero darle también la oportunidad al teléfono de Javier Betrán, que tiene la mano levantada, pero ya lo tiene levantada ya desde el principio. No sé si a lo mejor es un equívoco, pero de todas maneras. A ver, Adriana, cuenta. Sí, sí, gracias, Cari, por tu comentario y entiendo que estás pasando por una situación difícil. Em, y bueno, vamos a darle principio a lo que es la temática de lo que es el niño interior, siempre recordándoles que ustedes son los protagonistas de esta charla y que en el momento en que ustedes quieran, como decía Ana, con toda confianza, levanten su manita, hagan las preguntas que tengan, las inquietudes, comentarios que serán atendidos aquí por nosotros. Bueno, pues primero decirles, ¿qué es eso del niño interior? Pues el niño interior es una estructura de tipo psicológica, que es la parte más vulnerable, más sensible de nuestro propio yo. Ese es el niño interior. Es
esta estructura que compone todas nuestras vivencias desde el vientre materno, incluso hay autores que dicen que antes del vientre materno, pero pongámoslo a partir de la concepción de cada uno de nosotros. A partir de ese momento es que surge este proceso de construcción de lo que nosotros somos como personas actualmente. Así que el niño interior es esa estructura nuestra que muchas veces se asoma en el adulto que somos. Y digo que se asoma en el adulto que somos porque se puede manifestar a través de la luz o puede expresarse a través de lo que es la oscuridad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el niño interior puede manifestar esa alegría de la que hablaba Ana al principio, ese gusto, esa imaginación, esa creatividad. Y esta es la parte de la manifestación del niño de cada uno de nosotros. Ahora de adultos, igualmente, tenemos ese deseo muchas veces de manifestar nuestra creatividad, de manifestar nuestra alegría, de manifestar todos estos elementos positivos del ser humano que tienden a su autorrealización. Sin embargo, también está esta parte oscura que se expresa en nosotros, que es a través de los miedos, a través de la angustia, a través de la desesperanza, a través de la desilusión, del desconcierto, y a esta parte le podemos llamar esta parte de la oscuridad. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay que manifestarnos desde la oscuridad o no hay que expresarla. Sí, claro que sí. Sin embargo, el estado del ser o el estado de la persona es un estado que tiende a su desarrollo. Y para atender a ese desarrollo, pues requieres manifestar ciertos elementos desde el campo de la positividad. Y desde el campo de la expresión de la oscuridad, que así lo estoy manifestando para que podamos hacer una diferenciación, de pronto son limitantes, son aspectos limitantes que se ponen como una piedra en nuestro camino y que nos tropezamos, pero que a veces se convierten en un muro y que este muro nos limita a seguir nuestro proceso y crecimiento de desarrollo personal. Y muchos de estos elementos de expresión desde la oscuridad del niño interior, pues nos impiden desarrollar nuestro potencial como adultos. No sé si hasta aquí quieren comentar algo. Vamos avanzando. ¿Cómo escuchan esto? Bueno, para mí, muy, muy interesante la parte que mencionas sobre, que decía yo, ¿no? ¿Qué pasa de la niñez en qué momento es que empezamos a tener estos miedos? Y ya estás entrando en la materia. Quiero brevemente darle a las personas que están recién ingresando, decirles en el punto en que estás, ¿no? Ahora. Sí, gracias, Adriana. Gracias a ustedes. Igualmente les traía una presentación con unas diapositivas como base para irnos guiando por estos puntos que a lo mejor pueda venirles bien. Si ustedes me permiten, no sé si Voy me a pueda, poner como co-host para que puedas compartir la pantalla. por Gracias, favor. Adriana. Sí, ya creo que te he hecho ya estás ya como co-host. Sí, aquí voy a compartir y espero que ahí estén viendo mi pantalla. ¿Me confirman? Sí, sí, la Bien, tenemos. perfecto. Entonces vamos en este punto para también los que van entrando, pues ya hablamos de qué es el niño interior, ya hablamos de qué es esta estructura psicológica propia de nuestro ser, de nuestro yo, que es esta parte vulnerable, que es esta parte sensible del individuo. Y les hablaba pues de este niño interior que se asoma en el adulto que somos. Y se asoma, como les decía, desde la manifestación de la luz, que es a través de estas condiciones que son recursos propios del individuo y se expresa también desde la sombra, ¿no? Con este miedo, con estas angustias, con esta incertidumbre, etc.
Mm, ¿Cómo se refleja? ¿Cómo se refleja estos elementos tanto positivos como negativos del ser humano? Pues se reflejan en el día a día, en nuestra cotidianidad. Se reflejan a través de muchos aspectos. Unos de ellos se los puse aquí. Se refleja a través de nuestros actos, a través de nuestra comunicación, a través de nuestras relaciones, a través de nuestras decisiones y muchos otros aspectos más. Así que este niño interior se manifiesta con actos, con toma de decisiones. Muchas veces las decisiones son tomadas desde el niño interior herido y no desde el adulto. Muchas veces las relaciones son establecidas con los demás desde el niño herido. Y bueno, pues vamos a encontrar un resultado contraproducente si nos relacionamos desde un niño herido. ¿Por qué? Porque un niño herido va a estar quizás a la defensiva en un proceso de relación y de comunicación con el otro, y entonces va a responder desde su niño herido. Va a responder de forma violenta, de forma agresiva, etcétera, dependiendo de la herida que esté más manifestada en cada ser humano. Bien, este niño interior vive desde tres elementos interesantes. Se vive desde esta parte del yo. Ya dijimos que es esta parte de nuestro yo que pues ha crecido, que no ha crecido, perdón, que no ha crecido del todo, que a lo mejor está herido, que tiene ahí un pendiente que sanar. Y esa herida no ha sido vista, a lo mejor no ha sido tampoco atendida y no ha sido sanada. Entonces, desde ese proceso es el que se vive el ser humano. Entonces, se vive desde los aprendizajes, Ana. Aquí vamos ya dándole un poquito de respuesta a esa pregunta inicial que planteaste. Se vive desde los aprendizajes. ¿Qué aprendió el niño de pequeño? mm, Aprendió a manifestar afecto, aprendió a no manifestar afecto, a no dar un abrazo o así dar un abrazo, a decir te quiero o a no decir te quiero. ¿Qué fue lo que aprendió el niño? ¿Qué aprendizajes son esos que tiene? Esos aprendizajes desde la infancia temprana se van convirtiendo en introyectos, es decir, esos aprendizajes ya los hago míos, ya son introyectos, ya son parte de mí. Y luego que ya son parte de mí, los hago un programa. Se convierten en un programa. Ese programa es el que aflora. Es decir, yo ahora de adulto, muchas de las veces reacciono en base a esos introyectos que ya tienen un programa. Es como si hacemos una analogía con la computadora, ustedes van a internet, buscan la palabra amor y le dan clic, se despliega un montón de información del tema de amor. ¿Basado en qué? En un programa, en una codificación. Lo mismo sucede en el individuo. No sé si hay alguien que quiera comentar. Hay alguien que quisiera, escríbanlo en el chat para poder ubicarlos y Ver su manita. Entonces se convierte en un programa que del cual nosotros tenemos recursos de ese programa y en base a ese programa es que actuamos. Ya hay un diseño al cual nosotros acudimos de manera inconsciente, claro, y que extraemos todos esos recursos que tenemos para relacionarnos con las demás personas, incluso para relacionarnos con nosotros mismos. ¿Sí? ¿De qué manera me relaciono conmigo misma? Por ejemplo, se me tira el vaso de agua y de qué manera me relaciono conmigo misma, conmigo mismo. ¿Qué me digo? ¿Qué me digo cuando se cae el vaso de agua? Tiene que ver con un aprendizaje, tiene que ver con un proyecto, me regaño o me digo, no pasa nada, a cualquiera le pasa. ¿Qué hago? ¿Cómo me relaciono conmigo? Mm, Vamos a ver.
¿Qué hacemos? ¿Qué pasa? Dando un poquito más todavía de respuesta a Ana. ¿Qué pasa con ese niño alegre o con este adulto que quiere decirle a alguien que lo quiere o que quiere darle un abrazo y que de pronto se detiene y no lo hace? ¿Qué pasa? Pues pasa que hay un aprendizaje, un niño que está herido y que se relaciona desde esa herida. Eso es lo que pasa. Eso es lo que ensombrece, digamos, esta creatividad, este entusiasmo, esta alegría, este gusto por la vida, ¿sí? Y se ensombrece con este niño herido que no le permite expresarse de manera libre, de manera genuina, de manera auténtica, con sus emociones, con sus sentimientos, con sus pensamientos, con sus creencias. Mm. ¿Qué hacemos para sanar al niño interior? O primero, nos podemos preguntar, ¿mi niño está herido? Antes de que ir a la sanación, podríamos preguntarnos cuándo mi niño interior está herido. Bueno, todos experimentamos de niños eventos, situaciones positivas y negativas. Vamos a enfocarnos en las negativas. Cuando experimentamos situaciones negativas, hay niños que de pronto experimentan esa situación, la viven el dolor que pueda producir esta experiencia, vive la situación negativa y de alguna manera su propia estructura interna lo orienta para salir avante de esa situación. Y esto le permite dar un paso más allá a su desarrollo. Pero, ¿qué pasa con ese niño que se queda estancado en esa situación negativa, conflictiva y que por alguna razón él la experimenta de una manera desagradable, hostil, no puede lidiar con ella, no puede encontrarle solución, entonces se convierte en una herida. Y cuando se convierte en una herida, bueno, pues se queda ahí, esa herida, para los siguientes pasos que va a dar en su desarrollo. Se queda con esa herida. Bien, ¿qué hacemos con esa herida? ¿Cómo sanamos esa herida del niño interior? Sanar la herida del niño interior es un camino que cada uno de nosotros decide andar y es un camino al autoconocimiento. Y en ese camino al autoconocimiento, pues pueden ser acompañados. En este caso, puedo acompañar o yo acompaño de manera grupal o de manera individual a las personas para a lo mejor tocar, retomar algunos puntos de ese niño herido, nada más como para identificarlos y cómo los podemos resignificar ahora como adultos, cómo los podemos identificar, cómo los podemos comprender y cómo los podemos resignificar, es decir, darles un sentido distinto de comprensión a ese evento que se vivió para de alguna manera sanarlo y dar un paso más en nuestro desarrollo como seres humanos y ahora como adultos. Bien, pues brevemente, esto es el tema del niño interior. Mm. Bueno, qué interesante, caramba, qué punto tan importante. Y creo que todos queremos saber cómo es que afecta el niño interior, qué pasa en esa herida cuando nuestros propios hijos han partido y en qué parte es que renace algo de nuestro niño interior que tal vez crea usted, doctora Adriana, o tú, te voy a tutear, para que donde tal vez
abra la herida, hay algo que, bueno, obviamente vamos al punto en que no nos han enseñado también el otro aspecto de lo que es la muerte y partir, y entendemos todo eso ahora que no hemos tenido esa instrucción em, puesta en nosotros desde temprana edad. Me da la curiosidad de dónde es que entra la herida, o es algo nuevo como personas que somos, que recién estamos entrando a esta una nueva etapa de nuestra vida, un nuevo camino, o ya hay algo dentro de nosotros que ha estado ahí y se abre la herida. Sí, te voy a responder siempre tratando sin generalizar, Sí, porque cada uno de nosotros tenemos una condición de vida distinta. claro. Somos únicos y cada uno vivimos la experiencia de manera única y tenemos situaciones y circunstancias distintas, experimentamos el dolor de manera distinta. Sin embargo, voy a intentar darle respuesta a este punto. Primero que todo, cuando hablamos del tema de la muerte, como bien lo dices, es un tema que hemos aprendido culturalmente, religiosamente, qué es la muerte. Y en base a esos introyectos, a esas creencias, a esas estructuras mentales de lo que tenemos como concepto de muerte, es que afrontamos una pérdida tan dura como la partida de un hijo. Eso para empezar, y eso claro que es una herida, claro que se abre la herida, pero a veces esa herida que se abre cuando se pierde a un ser querido es nueva, muchas veces puede ser una herida nueva, pero muchas veces puede ser una herida que se relacione con otra herida de la infancia y Mm, que eh, tenga una asociación con alguna experiencia vivida en la etapa infantil. Pero claro que también es una experiencia que se presenta como nueva para quien tiene una pérdida, es una experiencia nueva. Y en esta experiencia nueva, pues como en la etapa infantil, se abre una herida. Y al abrirse o al hacerse esa herida, pues hay que experimentar el dolor. Y, y hay que experimentar el dolor, toda la vivencia que conlleva para cada uno, para cada uno será distinta. Y sí se requiere del acompañamiento para que la persona pueda procesar ese dolor. Primero que todo, que lo vivencie, que lo pueda procesar, que pueda comprenderlo, que pueda eh, decidir sanarlo y de qué manera quiere sanarlo. mm. Entonces, es todo un proceso, sí, claro que sí. Y dime algo, doctora Adriana, ¿en qué momento cuando tenemos este dolor, qué herramientas nos das o nos recomiendas para sanar ese niño interior que tal vez nosotros no nos damos cuenta? ¿Cómo podemos darnos cuenta que hay algo que teníamos de atrás, tiempo atrás, por ejemplo? ¿Cómo es que podemos identificar? Sí, bueno, primero soy facilitadora del desarrollo humano. Si gustas decirme facilitadora o Adi o Adriana, está bien. Para mí no es como tan relevante el título. Okey, Sí, okey, si nos tuteamos es mucho mejor. okey, Entonces, perfecto. sí, como comentaba hace ratito, generalizar tiene su complejidad. Porque cada uno vivenciamos el dolor de manera distinta. A lo mejor todos los que están aquí han tenido esta pérdida de un ser querido, un hijo, una hija, y claro que es un dolor por el que se experimenta, pero cada uno lo vive de manera diferente. Entonces sería muy arriesgado de mi parte decirles qué hacer para sanar la herida,
porque sería como una receta que podría aplicar para todos, pero en realidad no aplica para todos, porque cada uno tiene su propia condición. Sin embargo, sí me gustaría comentar que un aspecto prioritario, un aspecto que puede ser fundamental como un recurso que les puedo proporcionar es vivir la experiencia del dolor. Es decir, experimentar el dolor en la magnitud en que se presente. Eh, no darle la espalda al dolor, sino invitarlo metafóricamente hablando como si fuera tu amigo. Está ahí, acompañarlo, estar ahí, verlo de frente, ver de frente el dolor, ver cómo es, ver cómo se manifiesta con una sensación en tu cuerpo, de qué tipo. Puede ser, he escuchado algunos ejemplos de siento como una especie de un cuchillo que me atraviesa el corazón. Siento un hueco profundo que no puedo parar en mi estómago. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo vivencias? ¿Cómo lo sientes? Y así como cuando fuimos niños y a lo mejor por nuestra propia estructura mental y nuestra condición mental, pues le dimos la interpretación a la experiencia dolorosa y pudimos interpretarla y en base a eso pudimos darle un concepto, pudimos tener una idea y luego se convirtió, como les digo, en un aprendizaje que se introyectó, que forma parte de nosotros como un programa. Lo mismo ahora de adulto, solo que ahora en la condición de adulto, pues podemos tener la oportunidad de tomar el dolor, de recibirlo y de experimentarlo y también de buscar, si no podemos solos, un acompañamiento para poder experimentar este dolor, para vivenciarlo, para identificarlo y luego para reconciliarnos con la experiencia. Entiendo. Adi, y no sé si, por favor, si tienen algunas preguntas, sírvanse de confianza de preguntar y de alzar la mano. Patricia, vamos a hablar acerca del chat. Patricia está diciendo, a ver, ¿dónde estás, Patricia? Ok, Lozano Castañeda está diciendo, hola, gracias, Anita, por todo lo que haces por nosotros. Yo fui una niña maltratada desde que tenía, yo recuerdo 5 o 6 años, y también mi hermano mayor. Entiendo eso que yo también fui maltratada, Patricia. Mi papá nos golpeaba muy feo. Yo a los 9 años cuidé a mi hermana más pequeña. Ella nació por cesárea y mi mamá estuvo muy grave y yo tuve que cuidar de ella. Qué lindo. Y de mis otros hermanos y de mi papá, y me golpeaba a mí, no hacía todo más como debía ser. Fui traumada por muchos años y muchas cosas que me tocó ver abusos y golpes. Wow, te comprendo, Patricia, porque yo también viví muchas cosas muy parecidas. ¿Qué tú dices, Ariana, de esto? Sí, Pati, entiendo que para ti este periodo de la etapa infantil fue de mucho maltrato y de muchos golpes. Entonces, me imagino que te has de haber vivido con mucho dolor. No sé cómo te estés viviendo ahora, pero en esa etapa te viviste con mucho dolor. Entonces, habrá que ver qué es lo que sucede en ti actualmente. Cómo esta etapa en la que tú te viviste con dolor, con maltrato, siendo pues maltratada, cómo ahora lo recibes y qué haces con esto si es que todavía sigues siendo parte de
una herida como adulta. Pati, gracias por compartir algo tan propio, tan personal con todos nosotros. Y quiero decirte también que te comprendo y que te acompaño, que te recibo. Gracias, Adi. Gracias, Patricia. Muchas gracias por tu comentario. Karina nos dices que es el resultado de nuestra niñez cuando llegamos a la adultez. Si fuimos heridos, no avanzamos y hasta ser atendidos. Interesante. Muy interesante tu pregunta. No necesariamente. Esto dependerá de cada uno de nosotros. No necesariamente que no avancemos, pero sí hay a veces señales. Hay señales de que, pues a veces tenemos o se tienen relaciones, por ejemplo, hablemos de relaciones de pareja, en donde se tiene la relación de pareja y se viven situaciones conflictivas, difíciles, etcétera. Y muchas veces la persona dice, bueno, pues ya no estoy bien en esta relación, entonces hay que concluirla aquí y seguir el camino de la vida. Y de pronto viene otra relación con otra persona, con otro nombre, con otro rostro, y parece ser que se experimentan situaciones muy similares a la anterior. Entonces, quiere decir que puede que haya una condición del niño herido sin resolver y que nos esté llevando a entablar relaciones muy similares. Y así podemos hablar también de otras situaciones dentro de nuestra vida. Y no necesariamente que no avancemos, porque a lo mejor seguimos avanzando, seguimos desarrollándonos como adultos, haciendo actividades que deseamos, etcétera, y seguimos avanzando, pero seguimos avanzando con esa mochila o programa, como yo le mencioné, con esa mochilita donde traemos todas las experiencias de la etapa infantil y que con ellas son nuestros recursos con las que nos desarrollamos en la vida. Mm. Vamos ahora primero con Tony, después ahora vamos con Lulu. Tony Barbosa dice, hola, buen día, gracias por permitirme estar aquí. Gracias a ti, Lulu. Perdón, Tony, gracias Ana y doctora Adriana. Una pregunta, ¿mi herida de infancia fue instalada en mi niñez o puede venir de más atrás? Y si esa herida ya fue sanada, ¿se puede reactivar con un dolor tan grande como la pérdida de mi hijo? Gracias a ambas. Qué interesante tu pregunta. Vamos, Sí. vamos a ver si logro aterrizar las dos. La primera era que estas heridas de la infancia ya están instaladas. Sí, pero se pueden desinstalar, ¿eh? En cualquier momento le podemos dar reset y desinstalamos y resignificamos. A eso me refería cuando dije la palabra resignificar, quiere decir como resetear, digamos, las heridas, cambiarlas, modificar o hacer esa transición de cambio. Y la otra es si una herida ya está sanada y ante la pérdida de un hijo, puede despertarla o puede detonarla. Bueno, si no está sanada, sí, si está sanada, puede ser que sí, pero en menor grado si ya está sanada. Ujú. Espero Qué haber interesante. contestado tu respuesta. Ujú. Ani, cuando tú dices resetear, Ujú. ¿puedes abarcar un poquito eso? Claro, cuando yo digo resignificar, que Mm, también podría ser como para mí un sinónimo de resetear, es esto, es que pueda ver mi herida, pueda retomar una situación que yo haya vivido, vea mi herida, la identifique, la conozca, ¿sí? De principio a fin, la identifique, la conozca, la reconozca. Una vez reconocida, una vez identificada, entonces el siguiente paso es la comprensión y luego qué voy a hacer con esa herida y luego cómo la voy a resignificar. Y en esa resignificación, en ese reseteo, bueno, pues es cuando se puede hacer esa transición o ese cambio. ¿Sí? ok.
No me Ok, refiero. Ujú. ya. Pero Mm, lo hace la persona, cada persona pues tiene el potencial para poder resignificar sus experiencias. Es decir, para darles un significado distinto al que se le dio en la etapa infantil. Le damos un significado distinto, comprendemos que mamá o papá no son los malos de la película, sino mm, que son seres humanos como cada uno de nosotros, que antes que ser mamá y papá, o a la par que ser mamá y papá, es una mujer, es un hombre, ya. que se experimenta también con dolor, con emociones, etcétera, y que hace lo mejor que puede en la relación. Pero ahora como adultos, que podemos llegar a comprender esto, entonces podemos resignificar aquello que nosotros de niños no procesamos, aquello que procesamos a nuestra manera o aquello que procesamos porque hubo un velo en nuestra percepción que no nos permitió ver con claridad, es decir, que no nos separamos del dolor, sino que vivimos el dolor como si fuera nuestro. No sé si ahí quedó esta parte un poquito Sí, sí, clara. entiendo. Sí, voy con Lulu, que tiene la mano levantada, y después voy contigo, Angelus, que está en el chat, y, Adelante. y después voy yo, que tengo otra pregunta. Claro. Lulu, ¿cómo Hola, estás? Y querida sabes, Lulu. estoy muy, estoy tratando de pedirte que tengas tu micrófono. Muy agradecida, Lulu, de No, brindar no. a Al, Adi aquí con nosotros, que no al quiere que le con- diga doctora ni nada de eso, que ya voy a empezar a tutearte. Eres nuestra amiga, Adi, porque Así. verdaderamente voy a pedir que regreses con nosotros, porque esto es un tema muy interesante. Lulu, tenías la mano levantada y agradecerte infinitos de no, que no, nos has no, traído nada de eso. Yo a creo que como tú lo has dicho, es conseguir herramientas para ayudarnos en el proceso y que solamente quiero dar mi testimonio am, porque am, fíjense que uno a veces esconde las heridas. Yo tenía heridas que no sabía. Y eso se refleja en lo que es nuestra vida, ¿no? Uno no mm, sabe por qué tienes una mala relación con el esposo o tienes una mala relación con el vecino o a veces con tu misma familia. Y es por esas heridas que venimos, agarrando desde niños, la del abandono, la del rechazo, la del desamor, tantas y tantas que viene uno recogiendo durante la vida y que alguien preguntó a nosotros como padres que perdemos un hijo, cómo nos afecta este tipo de heridas. Y en mi caso personal, como Adriana dijo, todos son casos diferentes. En mi caso personal, ahora que yo estoy, que Adriana me está acompañando, he descubierto que de ahí viene la culpa, mm, porque un niño lastimado se refleja en un adulto lastimado y a la hora de que educamos a nuestros hijos y criamos a nuestros hijos, lo hicimos con muchas deficiencias. Muchas de esas heridas se reflejaron en cómo nosotros educamos a nuestros hijos. Y sí, entonces ahora que ya no están, decimos, uy, ¿por qué hice esto? Debía haber hecho esto, debería haber hecho el otro. Y entonces vienen las culpas y ahí es como nos afecta. Pero también hay que tomarlas y ver las cosas de manera positiva. Es, ok, perdí a mi hijo y está haciendo a mí descubrir esas heridas y curarlas, porque no solamente, bueno, yo sé que algunos nada más han tenido un hijo y han perdido su único hijo, pero hay otros padres que tenemos más hijos. Entonces, el sanarnos nosotros va a invitar a nuestros hijos a que ellos sanen mm, y entonces de esa manera sus hijos de ellos aprendan a vivir una vida diferente, ya no una vida como la de nosotros. ¿Por qué? Porque
sus padres más jóvenes se están sanando antes de que sus hijos tengan esa edad donde empiezan a agarrar todas esas heridas. Yo, por ejemplo, les digo a mis hijas, no se esperen a tener mi edad para aprender todo esto que yo estoy aprendiendo. Véanse en mí, aprendan y corten ese patrón que traemos a veces arrastrando por tantas generaciones de daños, de meterles ideas a los niños, de cosas que no son, háblenles con la verdad. Yo ahora ya hasta digo, híjole, los Reyes Magos, híjole, Santa Claus, a veces lo hace uno por crearles una ilusión a los niños, pero yo ahora empiezo a pensar que desde ahí les empezamos a mentir. Desde ahí les empezamos a decir mentiras. ¿Por qué? Porque Santa Claus te compró el juguete. No, no te lo compró Santa Claus, te lo compré yo y te lo di con todo mi amor porque eres mi hijo y porque te lo ganaste, ¿verdad? Entonces, aprender a cambiar todo ese sistema en el que hemos estado domesticados y criados y empezar a crear generaciones más conscientes y generaciones en la verdad. De esta manera nos ayuda. A mí, Adriana me ha ayudado enormemente y les digo, yo pensaba, así rapidito, mi padrastro me crió heridas y yo lo justificaba y decía, ay, sí me trató mal, pero, ay, pues no era mi papá y me crió. O sea, yo lo justificaba y no, ¿por qué vas a justificar a alguien que tiene malas acciones con un niño? Porque el que es malo con un niño es malo, ¿me entiendes? Sea Mm, padre, sea padrastro, sea quien sea, si es ya, no justificar eso, no justificar. Oh, no, sí, pues es mi papá y me pega y me maltrata, pero pues es mi papá. No, tenemos que parar con eso. Y eso es lo que ella nos ayuda a descubrir y nos empieza a guiar para sanar esas heridas. Gracias, Adriana. Otra vez, mucho agradecimiento contigo. muy, muy cierto lo que has dicho, Lulu. Gracias por compartir también y abrir tu corazón a las circunstancias que has pasado tú personalmente. Muchas veces tenemos un poco hasta de vergüenza de hablar y nos da los miedos, y yo creo que ahí viene la parte del adulto que deja de sanar y cree que ya con el tiempo va a pasar y el olvido, pero en algunas circunstancias regresa donde uno y refleja cómo es que también criamos a nuestros hijos, ¿no? Es, Imagínense, dice alguien, ¿cómo un pato enfermo cura un pato enfermo? ¿Cómo vas a criar un buen hijo si tú estás enfermo? ¿Cómo? No hay manera. Por eso es todas estas culpas que cargamos los padres cuando perdemos un hijo, porque, y a mí me ha pasado, a mí me pasa, ay, ¿por qué hice esto? ¿Por qué? O ya, sea, tenemos que pagarlo. ya, muy cierto, Lulu, muchas gracias. Como Adriana, ¿qué puedes comentar acerca de esto? Primero que todo, darle las gracias a Lulú por compartir parte de su experiencia con el grupo. Eso habla de pues este estado de confianza en el que se siente para compartir algo tan personal. Y pues yo también agradecerle, así como ella me agradece, yo también le agradezco que me permita ser parte de su acompañamiento en este proceso de, del desarrollo humano en ella. Gracias, Adi, gracias. Vamos al chat con Angelus. Hola, Adri. Siento que mi niña interior está muy lastimada. Mis papás siempre fueron muy desapegados con nosotros. Jamás me abrazaron. Cuando trascendió mi hijo, le dije a mamá, esperaba un abrazo. Yo estaba destrozada. Siento que fue un dolor muy grande y he tratado de trabajar y comprender que mi mamá también dañaba a su niña interior. Pero ¿cómo puedo trabajar más fondo de mi niña lastimada? Pues sí, Ángelos. Sí, Angelus, Mm, claro que puedo leer eh, tu necesidad de sentirte abrazada, de tu hambre de cariño, quizás. mm, Lo puedo ver a la hora de que escribes aquí. Y
¿Cómo puedes trabajar más a fondo con tu niña interior? Pues, como les digo, es particular, pero sí te puedo decir que lo que puedes hacer es recibirte a ti con esa necesidad, primeramente, con esa hambre de un abrazo cuando lo necesites y de aceptar pues esa necesidad tuya de abrazo, de cariño. Y también pues ir identificando de qué manera puedes tú em, compensarte ese abrazo, ese cariño. ¿De qué manera podrías tú, Angelus, compensarte? A ver, voy a poner el micrófono para que hable Angelus. ¿Cómo estás, Angelus? Buenas noches. Hola, buenas noches a todas. Hola. Mira, híjole, te digo, mi niña interior está demasiado dañada, estuvo muy dañada por esa situación. Cuando partió mi hijo, pues yo le dije a mi mamá lo que había pasado. Entonces estaba destrozada y no me abrazó, o sea, sentía yo esa necesidad. Y ahora que he estado en todas estas charlas, gracias a Anita que nos ha invitado siempre, está al pendiente de nosotros, he visto muchas cosas, mucha realidad en mi familia. Eh, también cuando partió mi hijo, a los 2 meses yo entré a un taller porque yo sentía que ya estaba loca, o sea, ya no podía con mi dolor. Mi hermano me llama por teléfono y no le pude contestar porque yo estaba en el taller y nos decían que apagáramos los teléfonos. Tenía 2 meses mi hijo de haber partido y, ¿saben? Por esa razón mi hermano me dejó de hablar cuando yo necesitaba tanto de ellos. Entonces, eso me lastimó muchísimo más. O sea, yo no encontré ese abrazo, ese apoyo en mi familia. Entonces, pues mi otro hijo, pues él estaba devastado también por la pérdida de su hermano. Entonces, ha sido una situación que he intentado trabajar desde tiempo atrás. No lo he logrado porque fue pues un dolor todavía mucho más intenso. La partida de mi hijo y el hecho de mi familia estar pues ser así tan fríos, mi papá igual. Entonces, ahora que ha partido mi hijo, a través de todos estos chats, estos Zoom, siento que he avanzado un poco porque he aprendido, me he quedado, o sea, estoy muy hambreada, como dices, de ese cariño, de ese abrazo desde mi niñez. ¿Y saben qué hacía? Cuando lloraba tanto que partió mi hijo, me abrazaba yo sola me abrazaba porque sentía que no podía y yo sola me daba mis abrazos y he querido sanar mucho esa parte también y he aprendido mucho a través de todos estos Zooms y he detectado muchas situaciones familiares, personales y desafortunadamente, como dijo Lulú, a veces, o sea, somos víctimas primero y después somos victimarias, porque a veces no aprendemos. Yo tuve mis hijos muy chica, yo tenía 16 años y ya tenía mis 2 hijos. Entonces, pues fue una situación también muy complicada. Entonces, sí, ahora sí que es ese SOS, ¿no? Auxilio, porque yo quiero sanar todas esas partes heridas desde mi niñez. Y te agradezco muchísimo, Anita, y a ti también, Adriana, y a todas, porque siempre me dejan algo de cada una de ustedes. Siempre aprendo de cada una de ustedes cuando hablan, cuando escriben, y me llenan, y aprendo, y me llena mucho, pero sí me hace falta sanar mucho esa es otra parte de mi niña interior. Muchas gracias. No, gracias a ti por compartir una experiencia como tú la llamas muy complicada, muy difícil, en donde te viviste muy sola y con una gran necesidad de ser abrazada. Entonces, gracias por compartirlo. Gracias, Angelus. Gracias.
Gracias, Adriana, también por tus palabras. Vamos al chat con Nayet. Ay, qué linda mi Nayet. Apreciada Adriana, el concepto de niño interior es correlativo al inconsistente de Jung o Freud. Como tal, niño interior ya no es como tal un niño. Es un adulto que carece de los recursos psicológicos adaptivos a las circunstancias de su día a día. Es importante recalcar que ante un duelo, ante un hijo, todo se derrumba con un fin, desprogramarnos y luego volver a programarse. Perdona. Invito a todos los padres y madres espirituales a reconquistar todo lo aprendido, porque todo lo vivido ha sido un gran aprendizaje. El duelo es una oportunidad que nos da el universo para retomar las riendas de nuestro yo superior. No hay herida que supere todo el amor que dimos como padres adultos, porque creo y estoy casi segura que nunca legamos en nuestros hijos nuestras heridas. Las heridas de nuestra infancia nos sirvieron para tomar conciencia de no heredar en ellos todo lo que sea que hayamos vivido. Este cataclismo es sinónimo de haber sido elegidos por la fuente creadora para ir más allá de lo que hayamos vivido. Gracias, Nayet. Qué hermoso. Hermoso. Gracias, Nayet. Wow, qué hermoso. Qué hermoso. Volviendo a lo que ha dicho Lulu y Angelus, y creo que muchas de nosotros podremos resonar a estas historias que, como dice inclusive Nayet en su hermoso escrito, es una apertura, es una oportunidad donde hemos nosotros podido entender hasta inclusive lo que una vez nosotros podíamos haber juzgado a nuestros padres, ¿no? Y a la pérdida de nuestros, o voy a decir, al encuentro de la situación de nuestros hijos que ganaron pues sus alas al cielo, ha invitado a que despertemos ese aspecto de ya no enjuiciar a nuestros padres, porque en fin, los vemos como que, caramba, como dices tú, Adi, que fueron ellos también adolescentes en sus vivencias y fueron adultos y trataron de hacer lo mejor que pudieron en sus decisiones y con sus errores o no errores, hemos nosotros también aprendido a perdonar, ¿no? A aceptar, a nosotros mismos crecer con lo que, lo que hemos pasado, atravesado y que todavía seguimos pasando y atravesando con con los hijos que tenemos en espíritu. Esto es algo que es una forma de cómo poder entendernos, sobre todo uno, ¿no? Empezar a entendernos, a entender también nuestro yo, ¿no? Que a veces vaga a poder entender muchos aspectos y que realmente todo pues genera de nuestro yo, nuestro niño interior. Todo sobresale ahí. Nayet, eres maravillosa donde estés, que no te veo, pero muy lindo tu escrito. Gracias infinitas, tu colaboración y tu presencia. Te lo agradezco. Adi, tenemos aquí a Norma. Me gusta saber que somos almas que hemos venido a sufrir en las diferentes etapas de nuestras vidas. Compartimos tantas heridas de niño o niñas, me aterra lo que vendrá. Las abrazo a todos con el alma. Ya. ¿Qué podrías tú decirnos de esto, Adi? Sí, de lo que nos dice Norma. Sí. La angustia de saber que somos almas que hemos venido a sufrir en diferentes etapas de nuestra vida. Compartimos tantas heridas de niños o niñas
me aterra lo que vendrá. Las abrazo a todas con el alma. Norma, fíjate que te leo angustiada por por el sufrimiento que se ha experimentado de niño y a lo mejor puedo pensar por el sufrimiento que como madre has tenido de pérdida, porque entiendo que este es un grupo que han tenido ustedes pérdida de hijos. Y Sí, claro que este es un sufrimiento fuerte, quizás de los más fuertes que puede experimentar o más dolorosos que puede experimentar un ser humano en esta experiencia de vida. Em, Aunque no todo hay sufrimiento, hay la otra cara, hay la otra cara de la moneda. Hablamos de una dualidad de polaridades, así como hay frío, también hay calor, como hay noche, hay día. Por lo tanto, no todo se matiza no todo está matizado de dolor, no toda la vida se matiza de dolor, pero claro que hay sufrimientos muy fuertes, ¿no? Como el de la pérdida de un hijo. Quizás también dentro de esos matices que tiene la vida de polaridad, de la doble polaridad, en donde hay sufrimiento, pero también hay alegrías, quizás ahí en esas alegrías se pueda encontrar el sentido de vida. El sentido de vida como una madre que tiene una pérdida, un hijo, ¿cómo le llamas, Ana? Un hijo de alas, ¿cómo lo mencionas? ¿Me dices? que ganó sus alas. Sus alas, qué bonito. Entonces, un hijo que ganó sus alas, entonces ver dentro de eso el sentido, el significado de vida y buscar la otra parte de la polaridad, la parte de la alegría. Pero sí, claro que hay que vivir el sufrimiento. Es un proceso. Para cada quien es diferente. Para alguien puede durar un mes, un año, 5 años, 10 años, no sabemos. Que esperemos que no llegue a tanto, esperemos que sea menor. Y claro que compartimos heridas, que eso es lo que hace que podamos acompañar al otro, sensibilizarnos con el otro, porque comprendemos su dolor, porque hemos pasado por lo mismo, que lo hemos vivido diferente, pero pasamos por lo mismo y de niños hemos tenido heridas que podemos comprender al otro, que si fue golpeado, porque a lo mejor también yo fui golpeada y lo puedo comprender, entonces puedo empatizar con él y puedo acompañarlo, ¿verdad? A él. Y te aterra, te veo aterrada, ya no nada más con miedo, sino aterrada a lo que vendrá, Mm, a esta parte de la incertidumbre, Norma, en la que a lo mejor te encuentras, no sé si sea así, pero a lo mejor te encuentras en un estado de incertidumbre. ¿Qué vendrá? ¿Más dolor, más sufrimiento? ¿Qué vendrá para mí? No sé si sea por ahí, Norma. ya, claro que sí, claro que sí. ¿Por qué pasa a veces, Adi, que hay otras mamás eh, en que estamos pensando en que ya es que ya nada nos importa, ya nada nos aterra, nada después pues que nuestros hijos ganaron sus alas, que tanto dices tú que te gusta, Sí, es, no nos importa, o sea, ya estamos no a la guerra, sino a la paz, con conciencia, con coherencia, donde ya empezamos a fluir y le buscamos, le encontramos cierta plenitud, entendiendo también que hay nuestros momentos en que tenemos momentos de tristeza y nuestros momentos en que entendemos de dónde viene la tristeza. Em, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa tiene algo que ver ahí el niño interior de uno? sí tiene que ver el niño interior y también tiene que ver cómo cada uno ha ido procesando ese dolor.
cómo lo Ya. ha ido procesando. Es decir, el dolor surge, el dolor es a partir de la pérdida, es el dolor. Como les decía, cada uno lo va a vivenciar, a experimentar, a sentir de manera diferente. Y ante ese dolor, cada uno lo va a procesar a su ritmo, a su tiempo. Entonces es el ritmo y el tiempo de la persona. Y está bien, cada uno tiene su tiempo para procesar ese dolor, para salir luego de ese dolor, para encontrar ese sentido de vida, ya con un hijo que ganó sus alas, sus propias alas. Y entonces, bueno, pues la mamá, el papá, encuentra ese sentido de vida, es decir, ese sentido de estar aquí todavía con vida en este espacio físico y estar aquí y cómo estar y qué hacer en este espacio físico. Pero cada uno, claro que tiene su ritmo para procesar ese dolor. Ujú, ujú. Gracias, Adi. Patricia Lozano Castañeda dice, hermosa mi Nayet, con sus palabras que nos había hablado. Angelus, muy hermoso, Nayet, gracias, gracias. Ada, súper tarde, son las 9, pero llegué, y llegó. Fabi, perdón, recién pude entrar. Creo que Fabi tenía, no sé si tenía una pregunta o no. Gracias, Fabi. Nayet, un abrazo fuerte a todos, a ti, Nayet. Bárbara Pérez nos pregunta, y Solina diciendo hermosa Nayet, sí, es muy linda ella. Bárbara Pérez dice, mil gracias. Esto me ha ayudado mucho saberlo. ¿Sabe de algún libro que nos ayude con este tema? Una pregunta, Bárbara, gracias. Sí, Bárbara, en relación a qué tema en particular, el sentido de vida o qué tema en particular. Bárbara, escríbenos para que me digas en qué tema en particular y claro que sí les comparto alguna literatura. Entonces, si quieres hablar, Bárbara, no te voy a forzar naturalmente, pero si quieres levanta la manito y con mucho gusto te pongo en voz. O si no, Ok. escríbenos, como dijo Adi. Ujú. Claro que sí. Lilia, mamá de Nairita. Yo sé cómo explicarlo, pero yo viví fuera del hogar de mis padres desde los 6 años. Viví todo y soy maestra jubilada y me dediqué a entender a cada niño y dar apoyo y amarlos después. Le pedí tanto a Dios por tener a una nena y me la dio y a los 18 años trascendió. Sentí que mi vida terminó, ya nada existía, pero tengo el apoyo de mi hija desde el momento de su trascendencia. Y sí me dio mucho trabajo abrazar, pero a mi nena la amo y la amaré siempre. Con mi familia me mantengo en dar apoyo y continuar, y no comprendo, pero sigo amando y ahora con mayor intensidad. Saber que si damos amor, siempre encontraremos amor. Wow, qué lindo. Gracias por la conferencia, me ayudó mucho. Ay, Lilia, qué lindo tus palabras. Gracias por compartir. Te agradezco, Lilia. Qué lindo. Adi, ¿qué puedes decir de algún aspecto de su niño interior aquí, de Lilia? Claro, primero decirle a Lilia que esperó, añoró tanto una nena y tuvo la oportunidad de 18 años compartir con ella y brindarle su amor, así como te escucho, como te leo. Ese amor que le brindaste a los pequeños, acompañándolos, ayudándolos. Luego tuviste la oportunidad de darlo a tu nena durante 18 años. Tuviste el gozo de darlo. Y bueno, veo que tienes un sentido de vida, que sigues, que te mantienes
con tu familia, encontrando ese núcleo, que así lo veo, ese núcleo que mueve tu relación con tu familia, que es el amor. Gracias, Lili. Qué lindo, qué lindo. Bárbara ya tiene su mano abierta y después vamos a seguir con Fabi en el Claro. chat y el resto de las personas que están en el chat. Bárbara, ¿cómo estás? A la pregunta. Buenas noches. Buenas noches, Bárbara, un gusto. Buenas. Sí, esto de verdad que me ha tocado porque me he dado cuenta que esto me ha afectado toda mi vida, porque a mí me pasó esto desde niña. Mis padres no me pegaban, pero nunca nos dieron afecto. Mi papá era bien estricto, no era cariñoso, no nos sentíamos que nos querían nuestros padres. Yo me acuerdo una vez que mi mamá me trajo para Valentine's un peluche y una tarjeta, y yo en mi mente pensé, mi mamá me quiere. Y claro que mis padres nos querían. Yo ahora veo eso y entiendo por qué ellos actuaban de la manera que actuaban, y tenía mucho que ver con la vida, la manera que ellos habían sido los dos criados, especialmente mi papá. Pero para mí esto es como un velo levantado de mis ojos, como que entiendo muchas cosas, por qué yo reacciono en relaciones, por qué reacciono así, en diferentes situaciones que a lo mejor me siento herida por otra persona, y tiene que ver con esto. Entonces, lo que yo le estaba preguntando es que si hay algún libro que ella conozca que nos pueda ayudar a llegar adentro de nosotros, a ver qué es la raíz de esto, cómo podemos sanarnos y progresar esto para no cargar esto toda la vida con nosotros. Porque Claro. yo sí con mi hijo fui completamente diferente. Lo traté a él en una cantidad de amor y todo contrario a la manera que a mí me criaron, porque yo no quería que mi hijo se sintiera que yo no lo quería ni que tuviera un bajo estima. Entonces con mi hijo me fui al otro lado, tú sabes, desde que se levantaba, abrazándolo, desde chiquito, siempre acariñándolo, besándolo, motivándolo. No había duda que él sabía que yo lo quería, pero sí le queda a uno eso por dentro, que sabe que nos ha afectado en decisiones que hemos tomado, en relaciones que hemos estado, y que hemos hecho esas decisiones a base de ese dolor que tenemos desde la niñez, que nunca lo hemos resuelto. Qué lindo, Bárbara. ¿Qué tú dices, Ariana? ¿Qué libros nos puedes tú recomendar para leer? Sí, les recomiendo un libro. Nada más que antes que recomendarles el libro, quiero decirle a Bárbara que gracias por este compartir, Bárbara, en donde tú comprendes lo que pasa con tus papás. El saber su historia de vida quizás te lleva a comprender por qué actuaron como actuaron, hicieron lo que hicieron. Y sin embargo, tú resignificas la manera de cómo te expresas con tus hijos de una manera distinta. Aunque la herida sigue ahí, pero tú ya vas resignificando. Hay varios libros, pero uno en especial que sí te quiero recomendar a ti, Bárbara, y a todos, que a lo mejor no te va a llevar, como tú dices, tan profundo a trabajar esto, que muchas veces se requiere el acompañamiento, pero sí para que vayas conociendo algo sobre el sentido de la vida. Es un libro que se llama, que es de Víctor Frank, y a lo mejor ya lo han leído, y es que podría recomendarlos. Por cierto, no sé por qué razón, Cosas de la Vida, lo tengo a mano. Oh, wow. Cosas de la vida. Esto era para ti, Bárbara. Qué cosa más grande. Porque justo este y otro los El tengo aquí hombre cerca de en mí, busca de sentido. de Víctor Frank. ¿Cómo se llama otra vez? Voy a ponerlo en el chat. Sí, se llama El hombre en busca de sentido y el autor es Víctor Frank.
En busca Perfecto. del sentido. del sentido. Él no habla precisamente de esta búsqueda del sentido en una experiencia de pérdida de un hijo, como fue el caso de ustedes, pero Ujú. sí habla de una experiencia que él vivió en campos de concentración y cómo él enfrenta una situación de este tipo y cómo le encuentra sentido a su vida. Entonces, había pensado cuando preguntaste, Bárbara, en 2 títulos, pero cuando ya hablaste y platicaste, y luego dije, Víctor Frank, y justo tenía el Lo libro a tenemos ahí. mano. Qué bueno, qué bueno. Ay, se lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. Para ti, Bárbara, era para ti. Bendiciones. Vamos con Fabi, que dice que tiene, ¿dónde está Fabi? Que tiene una pregunta. Pero su mano está, ok, vamos a ponerlo para que hable. A ver, Fabi. Ok, el micrófono está para ti, Fabi. Adelante. No te escucho. No se te escucha, Fabi. Que tengo Ay. porque me estoy haciendo un arreglo en los dientes. Ya. Ahí está, ahí me escuchan. Sí. Bueno, yo quería hacerle una pregunta. Buenas noches, perdón por la tardanza y gracias por la invitación. Claro. Yo soy hija de corazón. No conozco mis antepasados. Sí amo a mis papás con todo el alma y los considero mis papás. No me hace buscar, no me ha hecho falta buscar quiénes eran mis papás biológicos. Por parte de mi marido, él no ha tenido una buena infancia, sí conoció a sus papás ya no están. Pero, por ejemplo, yo a mis hijos siempre los he tratado con mucho amor, mucho. Él no, por el contrario, él ha sido un papá más, digamos, autoritario o no nos hacía faltar nada, ni a mí ni a mis hijos, pero como que no ha sido un papá amoroso, digamos. Porque él dice que él nunca le dieron cumpleaños, ni amor, ni nada de esas cosas. Yo le he enseñado, pero no es lo mismo. Yo no soy la mamá de él para enseñarle. Y el otro día hice como una sesión con una chica y me dijo que yo tenía que cortar el linaje de mis ancestros porque había como muerte en ese linaje. ¿Cómo se hace para cortar eso si uno no sabe de los antepasados? No sé si se puede saber eso, Claro. porque yo no quiero que se repitan esos patrones en mis hijos que me quedan. Claro. Gracias por tu pregunta, Fabi. Gracias por tu pregunta, Fabi. Bueno, decirte que hay dentro de la familia hay patrones a veces que se repiten. Hay algunos patrones que no, pero hay ciertos patrones que se repiten por alguna razón en las generaciones familiares. Sí, se podría hacer, bueno, pues primero revisar cuáles son esos patrones que se repiten. Yo sugeriría que no se vaya a cortar el linaje con los familiares sin haber revisado esta estructura familiar, este genograma familiar. Y ver los roles y ver las características de cada uno de los integrantes de la familia para identificar cuáles son esas recurrencias de roles que se vuelven a experimentar en otras generaciones. Y
el hecho de cortarlo, yo lo llamaría tomar de esos roles, ya que se concientizaron los roles, tomar de esas experiencias familiares lo que sí quiero para mi vida y lo que no quiero para mi vida. Hay ciertos integrantes de la familia que nos dejan con condiciones de personalidad muy, ¿qué será? Muy queridas por nosotros, que queramos seguirlas teniendo, que queramos seguirlas desarrollando, ¿no? Por ejemplo, podemos tener algún familiar que haya sido muy aguerrido, que haya sido muy valiente, etcétera, y entonces pues tomar esas características para nosotros. Pudo haber un familiar que haya tenido miedo, que no haya desarrollado ciertas habilidades en su vida y podemos decir, desplazarlas y decir, bueno, esta no la quiero, esta no forma parte de mi vida y sí se hace un proceso para trabajar con lo que sí quiero, con lo que no quiero. Ahora, si no conoces a tu familia y no puedes indagar su historia y quieres trabajar algo ahorita, pues puedes hacer un listado de esas virtudes que te gustan en una persona que pudiera tener tu papá, tu mamá, etcétera, y las que no te gustan. Y entonces lo pones imaginariamente, la figura materna, paterna, etcétera, abuelos, etcétera, y puedes decidir qué sí tomar de eso y qué no tomar de eso. Eso lo puedes hacer como un trabajo en lo personal. Eso lo puedes realizar si gustas. ¿Te ayuda esto, Fabi? ¿Esto es algo que tú crees que tú puedes hacer esta práctica? ¿Tienes alguna pregunta con respecto a eso? En realidad, o sea, no siento que me ayude, perdón. No siento que me ayude Claro. porque, por ejemplo, yo sí sé y mis hijos que están acá sí saben lo que quieren y saben lo que no quieren, pero dicen de que como que eso hay que cortarlo. No sé cómo se corta. Por ejemplo, mi hijo que partió, mi hijo tenía 21 años y él a los 19 años, él me dijo, mami, yo algo que aprendí es que no quiero ser como mi papá. Y él la tenía re clara. Entonces es como que nosotros sí sabemos lo que queremos o no queremos. Ya. Ya, pero ese era tu hijo. Entonces tú estás diciendo de que tú no sabes porque tú no sabes cuál era tus antepasados. ¿Eso es lo que estás dejando saber? Claro, yo no sé, porque me dijo esta chica que hace registro y esas cosas que yo tengo que buscar en mis antepasados, porque en mis antepasados hay un linaje de muerte que se puede volver a repetir. Yo no quiero eso, no quiero Ah, eso, estoy segura que no lo quiero, pero no puedo buscar el linaje porque no sé de dónde es, no sé de dónde viene. Le he tratado de preguntar a mis papás y mis papás no saben tampoco. entiendo, Pero, entiendo. pero bien, muchas gracias igual por la respuesta. Gracias, Fabi. Adi, Gracias a ¿qué usted. pasa en una situación como esta que tiene Fabi, que no sabe, tiene sus hijos que saben quién es su mamá, su papá, identifican a los padres, pero aquí en Fabi, ella no puede buscar, ¿no? O sea, no puede ver qué herramienta le puedes dar a ella para que Ajá. pueda ella tener por lo menos un poco de sanar algo de ella, de su niño interior. Primero que todo decir que nuestros padres, nuestros abuelos, son pilares fundamentales en nuestra vida. No es como decir, corto contigo y ya no quiero que estés más en mi vida. Hay cuestiones
de las que se vivieron con la familia que sí no queremos, no a la persona, sino la situación, el hecho, etcétera. La persona forma parte de pilares fundamentales en la vida de todo individuo. Aquí, en este caso, lo que le decía yo a Fabi, si no conoce de su familia, puede reconciliarse con su familia. Puede hacer ejercicios de reconciliación de su familia. Y para hablarlo en el término que ella lo dijo, que a mí ese término no va con el proceso que yo trabajo, pero lo voy a decir para que sea bajo el término de Fabi, es de esa manera puede cortar con linaje familiar, pero no con linaje familiar, no con la persona, sino con las situaciones, con los eventos, con aspectos de la personalidad de la persona, que no quiero que sean parte de mí. Ya, Y entonces me reconcilio con estos antepasados, con esta familia, me reconcilio con ellos y establezco esas figuras paternas, maternas, en este caso de que no se sabe cómo son, las reestructura a su condición, a su manera. Y de esa forma, hablando desde el lenguaje de Fabi, pues podríamos estar diciendo que corta con esas condiciones del linaje familiar. ya, ok, ya. Yo creo que sí, ¿verdad? Ahí está, por ahí podemos ir, ¿vale? Ya, gracias, Fabi, gracias. Gracias, Adi, gracias. Isolina dice, ay, tan linda mi Isolina, dice, hermosa Adriana, muy lindo encuentro, nos ayudó mucho. Es hermoso, yo lo leemos en Renacer. Gracias, Isolina. Yo crecí con mis abuelos y tíos. Mi mamá nos dejó y a mí y a mi hermano, mi padre tampoco nos acompañó. Tuvimos una niñez bonita, pero siempre sentimos y nos dolió la ausencia, especialmente de nuestra madre. Hoy acepto, después de la trascendencia de mi hija, y creo que tuvo sus razones, no regresar a buscarnos, y amo a mi madre que está en una vida celestial. Quizá eso me hizo tan sobreprotectora de mis hijos. Qué lindo, Isolina. Isolina, gracias. Gracias a ti. Wow, qué cosas, qué historias tan hermosas, ¿verdad? Adi, que estamos escuchando aquí, y esto es lo que abre nuestro niño interior, nos da la oportunidad de poder compartir estas vivencias que podemos ahora tan tranquilamente hablarlas, ¿no? Y compartirlas. Sí, como es el caso de la que nos acaba de compartir Isolina, de vivirse de niña con una madre ausente. Entonces, claro, claro que es extraordinario el que puedan ustedes compartir con el grupo, que se den esa oportunidad y que nos den, o al menos a mí, que me den la oportunidad de escuchar su voz, su sentir, sus emociones. Gracias. Y gracias a ti, Solina, te abrazo. Gracias. El Lulu está disculpándose de que se tiene que retirar y ya creo que se ha retirado. Gracias. Le dije que tranquila, que no se preocupe. Gracias a todos. Un abrazo. Ay, Solina, gracias a ti, que está diciendo ella también gracias. Tengo a Nayet que ha levantado la mano. Vamos a pedirle que abra su micrófono y nos hable. Nayet, ¿dónde estás? Te estoy pidiendo que... Ok, ahí vamos. Vale. Nayet. Hola, mis chicas. Bueno, como ustedes sabrán, yo soy psicólogo con la especialidad en psicología clínica. Y quería compartir algo que hace un tiempo escribí por Facebook sobre el niño interior. Y fíjate qué casualidad, tú tocaste el tema. Sí. Sí. Fíjate, yo había escrito hace unos días atrás sobre el concepto del niño interior. Y bueno, me voy a permitir leerlo. Claro,
¿Por qué no? Claro que sí, por El favor. niño interior. Sí, el niño interior. ¿Lo habían escuchado antes? Yo me imagino que no. Porque incluso hasta Ada me preguntó, ¿qué es eso del niño interior? Y Y bueno, aquí yo le tenemos dije, a Ada con nosotros también. sí, Adi, y yo, te quiero dar un pequeño preámbulo, Nayet. Aguántate ahí un momentito. Este grupo compartimos también con otros grupos y somos mamás y nos hablamos en el uno a la otra y charlamos y nos apoyamos en las cosas que escribimos. Y pues una de ellas es todas las que has escuchado aquí, todo lo que estamos presentes aquí, siempre estamos muy activas y quería darte ese preámbulo, Adriana, y pues una de ellas es Nayet. Ah, sí. gracias. Hola, Adri. Te escucho. Hola, Nayet. Con gusto te escucho. De verdad que me ha encantado tu ponencia, sobre todo tu humildad. Tu humildad Ya, es lo más importante para nosotras las mamás de hijos espirituales. claro. Bueno, me voy a permitir compartir lo que escribí hace unos días. A ver, te A ver, escuchamos. el niño interior. No sé si alguien lo había escuchado antes, pero como psicólogo y psicoterapeuta he podido llegar a estas revisiones y reconceptualizaciones de dicho término. Todos hemos escuchado hablar del niño interior y el deber que tenemos de atenderlo y sanarlo. Pero elevando este tema a nivel ciencia, a nivel psicología, pues los invito a seguir este hilo para darle el sitial que se merece a esta entelequia moderna. Cuando me refiero al niño interior como entelequia, pues hago uso del término aristotélico. Ese niño interior que lleva en sí mismo un principio intrínseco a él, con el propósito de lograr un fin, ser sanado, pero sobre todo ser sanador. Busquemos, pues, como profesionales de la salud mental y del crecimiento personal, conceptualizar dicha dinámica pulsional. Los que somos psicólogos sabemos de dónde vienen las pulsiones. Eso lo hablaba Jung, que opera inevitablemente en nuestra psiquis y nuestra conducta humana. En verdad os digo, eso lo dice Jesucristo, ¿verdad? Que el término niño interior no es más que una forma romántica de aprehenderlo. O como decía una amiga mía, colega, una manera sutilmente New Age de renombrar el conocido inconsciente. ¿Se acuerda del inconsciente de Freud? Verán, por doquier instrucciones relacionadas para acceder a él a través de muchos apapachos o abrazos. Siempre nos dicen, abraza a tu niño interior, abrázalo. Siendo que estos ejercicios propuestos poco o muy poco son efectivos en realidad. No, porque no llega a la raíz del asunto que debemos desenmascarar. Vamos al grano. La forma más asertiva de sanar esos programas mentales erróneos y ya para este presente inoperativos de nuestra infancia, generalmente antes de los 7 años, es la siguiente. Pongan ojo, pongan oído. Identifícalo. Cada vez que algo o alguien te haga sentir muy mal o reacciones exageradamente ante una eventualidad o circunstancias recurrentes, es hora de encender las alarmas. Se ha activado un programa que llamamos herida. ¿Me siguen? Es hora de trabajar entonces esa herida. Así que luego de que identifiques que hay algo de una vez, valídate. El famoso abrazar a tu niño interior no es otra cosa que validar tus sentimientos en ese momento en que
los estás sintiendo. ¿Sí me copian? Claro, te estoy siguiendo. Ok. Validar. Quiere decir, me llegó la rabia, muy bien, asúmela. Ujú. Paro aquí. No se trata de, y aclaro, de inventar o crear en tu imaginación a un niño de 5 años en alguna mediación imaginativa. Sonará rudo, es verdad, pero si buscamos una apreciación cognitiva de tus estados emocionales, lo que sigue es cuídate. Ese rollo que le digas a tu niño interior no es tan al pelo que hay que recitarlo con el consecuente riesgo de que se disipe tu enfoque y tu atención. Lo que se debe hacer es dejarte sentir sin juicio, sin juzgarte. Si te vino la rabia, bien. Si te vino el miedo, bien. Si te vino el dolor, bien. Obsérvalo. Se trata de no ser tan incisivo o adversarte por demás cuando percibes desproporcionadas respuestas. Estarías bloqueando más bien la manifestación en crudo de ese sentimiento. Y eso no es lo que buscamos. Justamente lo que queremos es que lo que llamamos el niño herido sea quien lleve ahora la dirección y actúe con sus acostumbrados programas de justificación, haciendo de decir que no era para tanto. Qué tonto que sienta esto. ¿Por qué siento esto? O él o ella no lo dijo para lastimarme, etcétera. Cualquier justificación que se nos venga en el momento. Ujú. Así pues, cuando tomes conciencia de todo esto, pues llora. Si es tu genuino deseo, patalear en la intimidad de tu almohada, maldecir si quieres, mas evita ni mal ni sobradamente soberbio salpicarlo a otros en su devenir. Lo próximo es defenderse. En reiteradas oportunidades he sabido de muchos terapeutas conduciendo este proceso, sugiriéndonos que apliquemos un diálogo interior orientado al niño interior con un discurso heroico en el que los vamos a defender a capa y espada. Ojo con eso, ahí caemos en una situación resbalosa para nuestro inconsciente, ya que lo alertamos sobre un futuro de más sufrimiento por venir. Cuando le decimos, yo te voy a acompañar, yo te voy a proteger, nos estamos predisponiendo a eso. Obviamente estará ahí en guardia más que con la plena sensación de seguridad. La misma que más bien estamos buscando, seguridad. ¿Y qué sucede de seguir esta línea? Pues aparece de nuevo el niño victimario, victimizado. Y cuando sentimos nuevamente que nos hieren, justificamos a los demás y no logramos una defensa sana y asertiva. Así pues, la idea es expresar tu sentir, si es posible. Y si no, simplemente retírate de quien te lastimó y que no te hagan sentir que no es para tanto. Hazte caso tú, ayúdate. Mientras pasas por ese necesario momento de dolor, pues además de llorar, escribir, golpear una almohada, caminar, dibujar un mandala, lo que quieras, cualquier cosa que vaya contigo y te ayude a liberar la energía acumulada y no te atasques mentalmente en esa emoción. Lo próximo es analizar. Tómate el tiempo que necesites para sentirte mal, sin que eso salpique a otros. Y cuando sientas que puedas analizar lo que pasa, ve a revisar esa herida de la infancia que fue la que te tocaron. Y si la puedes ver, ya es un paso más a la sanación. Claro. Si no la puedes ver, pues despreocúpate.
también está bien. Claro, Permítete fluir con esa inquietud y envía mensajes a tu mí mismo, claro. viendo que todo estará bien y que pase lo que pase, estás en un proceso de aprendizaje y reacomodo. Sana la herida. Hay muchas herramientas, modalidades terapéuticas que acceden a la inconsciente para desprogramar y reprogramar esas heridas o memorias traumáticas de la infancia. Eso es la sanación. Te digo, te lo vuelvo a decir. Ya el hecho de convertirte en tu propio observador hará la diferencia y la herida que creías insalvable comenzará a tener una remisión espontánea. Claro. Así pues, este es el trabajo del niño interior. Nayet, te agradezco. Te devuelvo el beso. Muchas gracias. Bueno, Muchísimas gracias. Te adoramos, ¿sabes? Te adoramos. espero que les haga bien. Claro, claro. Y todos esos puntos expuestos en este chat y preguntas también que han hecho, las experiencias que hemos compartido, han sumado a lo que has expresado. Y naturalmente que te agradecemos tu ímpetu. Muchas gracias. Y haber compartido esto tan hermoso también con nosotros, Nayet, en este espacio. Gracias. Adi. Adi, ¿qué tú nos puedes decir acerca de lo expuesto? De lo que nos dice Nayet, justo con sus palabras y con su redacción, justo es el tema del niño interior, así como lo acaba de mencionar. De Claro. hecho, a lo mejor con conceptos un tanto diferentes, pero ahí hablamos, cuando hablé de la experiencia de vivenciar el dolor, cómo se presentara y cómo fuera, creo que también lo toca Nayeli por ahí, entonces nada más que agradecerle a Nayeli esta participación tan completa. Gracias. Gracias, Nayet. Gracias, Adi. Tenemos a Norma aquí. Me hace sentido lo del linaje de los ancestros después que trascendió mi hijo y tomé conciencia que en mi familia había muchas muertes. Mi padre perdió un hijo, su hermano perdió una hija y su hermana perdió a sus 2 hijos. A eso me refiero cuando me aterra lo que vendrá. Era lo que le habíamos hablado anteriormente de lo que le aterra. Ya, de lo que le aterra de lo que vendrá. Wow, esto es claro, está fuerte lo que Sí. ha experimentado Norma. Gracias, Normita. Gracias, Norma. Ahora comprendo esto que te aterraba, que lo veía a futuro. Gracias, Norma. Ya, ¿qué tú dices de esto, Adi? Claro, pues ya ha pasado por experiencias similares que se van repitiendo, ¿no? Entonces, claro que es un estado de alerta de que cuándo me va a volver a pasar o se va a volver a repetir y claro que está en un estado de alerta, aterrada a lo que pueda pasarle, ¿verdad? Claro, Ujú. claro. ¿Y Ujú. qué podría ser Norma para no tener este aterro que tiene ella, que siente de lo que podrá venir por la experiencia que ha vivido acerca de su familia? Sí, mira, acabamos de ver el mensaje anterior de Norma y este segundo mensaje en donde aquí ya se puede comprender un poco más qué es lo que le aterra a Norma. Por Mm, eso es la complejidad de dar como una receta para cada persona y decir qué hacer y cómo hacer. Pero un punto principal es como decíamos, Nayeli lo dijo con sus palabras, yo lo digo con estas más simples, que es mirar lo que le aterra de frente y no de espalda, enfrentar ese miedo. Como ya lo había dicho anteriormente, no darle la espalda al dolor, sino darle la cara, ¿verdad? A ese dolor.
Claro, claro, habías Aquí expresado. sí, y aquí lo que haríamos es ver qué es lo que quiere hacer Norma con ese miedo, con ese terror, que ya no es miedo, ya pinta otros tintes más oscuros, ¿no? Ya tiene otras tonalidades más oscuras dentro de las emociones que es el terror. Entonces tendríamos que ver qué es lo que quiere hacer Norma, ¿verdad? Más Ok, que yo que le diga qué hacer, es ver qué ella va a hacer con eso. Sí. ya, ya. La facilitación va por ese rumbo, va más por el rumbo de identificar qué es lo que le pasa a la persona, recibirla, tomarla y ver por dónde quiere ir caminando, más que darle un consejo o una receta. Sí. Entiendo, entiendo. Gracias, Adi. Norma, un abrazo para ti. Y vamos a terminar con Yus, que dice, ¿cómo saber y reconocer las heridas de infancia que marcó nuestro niño interior? En las relaciones con los demás, en cómo se presentan mis emociones, en cómo reacciono en el día a día, ¿sí? Es decir, en la relación con el otro, si ahí hubo algo que me implicó, que me afectó, que me movió mis emociones, qué fue lo que me pasó, qué fue lo que me sucedió en la relación con el otro, en las situaciones, en las circunstancias, cómo reacciono a ello. Y la manera en que reacciono, esto que se puede palpar y ver que es la conducta, a través de estos hechos es que podemos ver cuándo se activa una herida. Ujú. Muy interesante. Hemos llegado a la conclusión de esta presentación. Ha sido de las 8 de la noche. Adriana desde México, desde Guadalajara, hermosa Guadalajara. Nuevamente, Adi, te agradecemos tu paciencia, tu interés en hablar con nosotros. Nuevamente, Lulu, le agradezco, no está ahora en estos presentes porque se ha retirado. Y Adi, dinos, ¿cómo se pueden comunicar contigo? ¿A dónde estás? ¿En dónde te buscamos en las redes sociales? A ver. Claro, no estoy muy activa en las redes sociales, pero sí me pueden encontrar en correo electrónico y sí pueden tener mi número telefónico con WhatsApp, donde estoy en contacto con quien quiera comunicarse conmigo. Mi correo electrónico es adi, no sé si lo puedo escribir aquí en el chat, se los escribo. Escríbelo tú, por favor, sí, para que este, no vaya yo a cometer un error en tu nombre o en el correo electrónico para que todos lo puedan ver. Y mi número telefónico Sí, se los dejo también. claro, claro. Muchísimas gracias a todos ustedes que han compartido con nosotros este tema muy interesante de nuestro niño interior y agradezco a todos que hayan podido abrir sus corazones, expresar sus experiencias y sus vivencias en este espacio. También quiero que sepan que esto está grabado, lo pueden ver en diferido en mi canal de YouTube, Sanando con Ana Molina. Están todos los videos de nuestras presentaciones, de nuestros ponentes. Y Adriana, pues también te invito a que te lo voy a mandar a tu correo electrónico, el video, para que lo tengas también. Y Adi, podemos nosotros, te agradezco nuevamente y todos voy a pedir que abran sus micrófonos para despedirnos. Muchas gracias, muchas gracias. No, espérate. A ver, estoy tratando de que abran sus micrófonos y despedirnos de Ana y de Adi y nos digan muchas gracias. Adi, están poniendo corazones. Muchas gracias por todo. Muchas Bendiciones. gracias. Muchas Gracias a todos. gracias. Bendiciones. Muchas gracias, Adi. Muchas gracias, Ana. Gracias, Anita. Bendiciones a todos. Gracias, Adri. María Belén. Adi, muchísimas gracias. Ay, ahí está la Isolina, Bárbara, ay, todas ustedes, qué linda Fabi. Muchas gracias. Su apoyo es maravilloso. Rosario, Carla,
mi hermosa Nayet. A ver, voy a abrir el micrófono de Nayet porque creo que no está abierto, pero creo que todos están diciendo muchas gracias. Gracias. Sandrita, estás aquí, Carla, Norma nuevamente, Rosario, Angelus, Adi, un encanto. Gracias a todas. Muchas gracias. Nos has ayudado mucho. Nos has ayudado mucho. Karina, muchas gracias. Gracias a Gracias a todos. ustedes. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Voy a parar Hasta luego. entonces.